buenos días, iglesia. Nuevamente reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Voy a pedir que abran sus Biblias en la carta a los Efesios. Y como lo anunciamos hace una semana, o el día jueves, vamos a comenzar a exponer toda la carta a los Efesios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y les quiero animar como preámbulo a que la consulten y la lean durante todo el tiempo que dure la exposición de esta carta. Son 6 capítulos, es probable que podamos predicar más o menos entre unos 12 a 16 sermones solamente de la carta a los Efesios. O sea que vamos a estar navegando por ella por lo menos unos 2 o 3 meses como mínimo. Pero como la idea no es correr, sino meditar, escudriñar y alimentarnos muy bien, vamos a comenzar hoy este precioso tiempo de exponer la carta a los Efesios. ¿Y por qué es tan importante? Porque la carta a los Efesios, por supuesto, como todos los libros de la Biblia, son vitales e importantes, pero esta carta en especial nos habla en términos generales de las riquezas de la gracia de Cristo para su cuerpo, que es, por supuesto, la iglesia. Repito, las riquezas de la gracia. Pero ¿qué ocurre cuando uno habla de las riquezas de la gracia si no ha habido una renovación espiritual en el corazón de cada persona? No va a poder experimentar la grandeza de esas riquezas de gracia. Algo similar sucede como cuando hablamos acerca de la ley y de la gracia salvadora. Si no conocemos la ley y no conocemos las demandas de la ley y no conocemos cómo la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no vamos a valorar la gracia. Aquí nos sucede igual. Si no conocemos la situación y no identificamos plenamente lo que le ocurre a todo ser humano sin Cristo, va a ser muy difícil experimentar las riquezas de su gracia. Por otro lado, también cuando hablamos de las riquezas de la gracia del Señor, pareciera como un poco absurdo hablar de riquezas, porque lamentablemente en otro tipo de exposiciones siempre se van a los asuntos materiales. Cuando hablamos de las riquezas de la gracia, generalmente en muchos púlpitos se predica los asuntos netamente materiales. Entonces podemos decir, a manera de generalidades y de introducción a la carta, se puede hablar de riquezas en medio de tantas necesidades que afligen y angustian a nuestros pueblos latinos, porque sabemos por excelencia que la mayoría de estos pueblos tienen muchos faltantes económicos y materiales. Pero hablar de las riquezas de su gracia ¿no sería como contradictorio? Ahora, aunque es cierto, hermanos, que cientos de miles de personas padecen de las más básicas necesidades, aún así, la pobreza espiritual puede ser sobrellevada de manera digna siempre y cuando se fundamente en el deseo por el trabajo honrado y el trabajo con esfuerzo. Pero yendo ya más profundamente al propósito de la carta, también tenemos que decir que lamentablemente, aunque hay mucha pobreza material en nuestras regiones, hay una pobreza superior y más deprimente, la cual conduce a los hombres a una vida miserable, ruin y sin esperanza. El hombre en su estado natural es un ser caído y está arruinado por el pecado. Y si lo miramos claramente, todos los hombres nos hemos rebelado contra el Dios Santo, quien nos creó para que le adoráramos y nos creó para que le honráramos permanentemente y para que viviéramos para su gloria. De hecho, una de las preguntas más importantes que encontramos en los documentos históricos es ¿cuál es el fin principal del hombre? Y es glorificar a Dios por toda la eternidad. También tenemos que reconocer que en medio de esto, hombres naturales, hombres que viven todavía en su maldad y en su pecado, vemos claramente que, por supuesto, algunos han descendido mucho más en su ruina espiritual que otros, pero de una u otra manera todos nos hemos rebelado contra nuestro Dios creador. Ahora bien, la descripción que la Biblia hace del hombre pecador en su estado natural
es asombrosamente deprimente. Y quiero que nuevamente vayamos a Romanos, capítulo 1. Y les voy a leer de los versículos 21 al 33. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este texto lo hemos leído en varias oportunidades, pero es necesario para entrar en el contexto. Entonces aquí vemos en Romanos 1, 21 al 32 la terrible descripción que la Biblia hace del hombre natural, es decir, del hombre que aún permanece en su pecado. Y de esto nadie se escapa. Todos hemos hecho algo, o poco, o mucho, o todo lo que se ha mencionado en Romanos, que son cosas terribles las que se mencionan aquí. Pero sin embargo, vemos que el hombre en su orgullo natural, a pesar de escuchar esta realidad, aún hay algunos que piensan que no están incluidos entre los hombres pecadores. Y por lo tanto vamos a dirigirles otra descripción de la ruina humana. Acompáñenme a 2 de Timoteo, que hoy comenzamos a leer la lectura consecutiva. 2 de Timoteo, pero hoy vamos a ver capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Podemos ver, hermanos, la tragedia del género humano en estos dos textos? Claro que sí. ¿Acaso habrá pobreza más deprimente que la miseria espiritual del ser humano? La pobreza del género humano es consecuencia de su pecado y de su alejamiento del Dios creador, que se ha revelado en las Sagradas Escrituras, o sea, en la Biblia. Entonces, nuevamente, ¿por qué hablar de las riquezas de su gracia? Porque el título del sermón podría ser ese, aunque ese título aplicaría a todos los 6 capítulos de Efesios. Y ya vamos a ver cómo podemos agregar un subtítulo que nos haga ver como creyentes lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Que eso cambia el panorama completamente de esta descripción tan dura y tan difícil. Pero ¿por qué hablar de las riquezas de su gracia? Hermanos, porque Dios siempre ha estado interesado en el desenlace de la historia humana. Por tal razón,
quiero invitarlos no solamente a leer hoy, sino a meditar, memorizar, aplicar, preguntarle a la epístola a los Efesios qué tiene para enseñarnos. ¿Qué quieres decirme, oh Dios? ¿Qué debo asimilar? ¿Qué debo creer? ¿Qué debo crecer? ¿Cómo debo madurar? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Y cuál es mi posición delante de Cristo? Porque lo que acabo de escuchar en Romanos y en Timoteo es bastante preocupante para muchos. Y les quiero dar algunos tips de la importancia de la epístola a los hebreos, a Efesios, porque allí está como la máxima manifestación de las riquezas de la gracia de Cristo Jesús para su cuerpo, que es su iglesia, o sea, nosotros. Primero que todo, esta epístola ha sido catalogada como el banco de Dios, porque ella nos presenta la abundancia de la gracia divina para convertir al hombre pecador y miserable en un nuevo ser, en una persona especial que pueda reflejar el carácter de Cristo en su vida diaria, que pueda reflejar la santidad de Dios en su vida diaria. Recordemos que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, y ya vamos a explicar un poco más adelante a qué se refiere el término de santidad. Solamente por esta gracia y por Cristo Jesús y por su Espíritu y su palabra, este nuevo hombre es capaz de construir una familia íntegra, es capaz de construir una familia permanente, una familia fuerte, una familia feliz, y como consecuencia de ello, familias fuertes, familias permanentes, familias unidas, van a ser también iglesias locales, fuertes, unidas como familia de Dios. Y vamos a ver algunas reflexiones ya nada más en este punto. Y las reflexiones podrían ser, por supuesto, a manera de preguntas retóricas. ¿Quieres conocer las riquezas de la gracia de Dios que puedan transformar al hombre pecador en un ser nuevo y victorioso sobre el mal? ¿Quieres saber cómo las riquezas de su gracia pueden borrar tus pecados? ¿Quieres saber todo lo que Cristo ha hecho en su gracia por ti, por tu familia y por tu iglesia? La epístola a los Efesios es de vital importancia para conocer y experimentar la gracia de Dios en Cristo Jesús para su cuerpo, que es la iglesia. Y hay varias razones aún mayores que nos animan a estudiar esta carta a los Efesios. Yo la leí varias veces en el transcurso de la semana y creo que no gasta uno más de 35 minutos en leerla completa, los 6 capítulos. Ahora la idea no es que la lean rápido, sino que la lean con tranquilidad. Pero espero que cuando terminemos los 6 capítulos o los 15 de sermones que podamos exponer, la hayan leído ojalá muchas veces. Entre más la lean, más deleite, más riqueza espiritual y más tesoros van a hallar de las riquezas de su gracia. Pero miremos otros puntos que nos animan a estudiar la carta a los Efesios. Esta carta también ha sido denominada por los historiadores y por los teólogos como la carta de la ascensión. Y creo que tal vez algunos por primera vez están escuchando esto. La carta a los Efesios ha sido catalogada no solamente como el banco de Dios por las riquezas de su gracia espiritual, sino que también se denomina la carta de la ascensión, porque miremos lo que dice el versículo 1, que el capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, o sea, ya, ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Ya, porque dijo nos bendijo, no nos va a bendecir. Es decir, esta es la posición real de un hijo de Dios. También aplica, por supuesto, a la parte escatológica, cuando estemos en la vida eterna, por supuesto. Pero este texto está dirigido a los creyentes que tienen a Cristo, que Cristo es su Señor, que han nacido de nuevo y ya está en esta postura o en esta posición de estar con los pies en tierra, pero con propósitos celestiales. ¿Usted se imagina la escena? Mírenlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual. La riqueza de su gracia espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. O sea, eso ya es una realidad para el verdadero creyente. Y no estamos hablando de un asunto místico, no estamos hablando de estar volando en los cielos y estar lejos de nuestras responsabilidades terrenales, pero sí nos saca, por lo menos por un poco de tiempo, o nuestros pensamientos, o por muchos tiempos de nuestra vida, de esta realidad mundana y pecaminosa, y nos lleva a volar por lugares celestiales en Cristo Jesús, cuando miramos, observamos e identificamos esas preciosas gracias, esas preciosas bendiciones espirituales que ya nos han sido dadas en Cristo Jesús. O sea que esta carta se ocupa de los que están sentados en lugares celestiales. ¿Y quiénes están sentados en lugares celestiales? Pues los que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios. O sea, tú y yo estamos sentados en lugares celestiales en este mismo instante. Y recordemos que esta pequeña congregación o las iglesias locales son como una pequeña porción del cielo en la tierra. Pero también podemos experimentar muchas bendiciones celestiales desde este lado de la eternidad. Como lo dije anteriormente, esto nos saca un poco del contexto de esta tierra que a veces nos atrapa tanto con sus atractivos mundanos o con las necesidades, aún con las cosas legítimas, que no está mal. Pero esta pausa que nos da Efesios, o la carta a los Efesios, nos permite proyectarnos mucho más arriba de lo que un ser humano sin Dios puede hacer. Nos saca de este contexto terrenal, aunque seguimos viviendo aquí, y nos saca del contexto terrenal, pero como lo dije, no de manera mística. No es que todo lo vamos a espiritualizar de manera celestial, entonces decimos, no, entonces ya no trabajo, ya no como, ya no voy a educar a mis hijos, ya no proveo para mi casa. No, hay que seguir trabajando por esas cosas, pero con una perspectiva totalmente celestial. Y cuando tenemos una perspectiva celestial, eso cambia todo el panorama. Porque entre más anhelemos las cosas celestiales, estaremos anhelando menos las terrenales, en el sentido del crecimiento espiritual. Por supuesto, no podemos dejar las cosas terrenales legítimas, como son proveer para nuestras familias, trabajar, educarnos, estudiar, por supuesto, son asuntos legítimos. Pero cuando el ser humano pone toda su esperanza únicamente en esos asuntos, está únicamente dedicado a lo terrenal. Yo creo que las personas de mi edad, como Jaimito, por ejemplo, podemos recordar cómo nos enseñaban nuestros padres de manera terrenal, ¿no? Mijito, estudie para que mañana, pasado mañana, sea alguien de la vida. Y es una verdad a medias, pero no es una verdad. Ya somos alguien. Si somos hijos de Dios, somos de Él. Y si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos? Pero el hecho de estudiar no nos hace alguien. Lo que nos hace alguien es estar en buena relación con Dios. Es tener una vida terrenal que nos proyecta a lo celestial y a lo eterno, no a lo que es temporal. Esta carta también es un canto de adoración y es muy diferente a la que Pablo escribió cuando escribió a los Gálatas. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, el apóstol estaba supremamente enojado. Si usted observa la carta a los Gálatas, es un llamado de atención al punto de decir: oh Gálatas insensatos, ¿quién os encantó para cambiar? Habéis nacido por el Espíritu, ahora queréis vivir por la carne. ¿Quién? ¿Quién os sedujo para esas prácticas? Y estaba bien enojado. Pero cuando leemos Efesios, es un paraíso, es un agua tranquila. Miren que hoy cantábamos algunos himnos que tienen que ver justamente con la misericordia, con la paz del Señor. Y aún también en la dirección de culto se mencionaba que debemos estar en paz. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque hoy vamos a avanzar únicamente en 2 versículos del tema. Pero todo este preámbulo es necesario para comprender las riquezas de su gracia. Cuando Pablo escribe a los Gálatas estaba furioso, mientras que en Efesios la carta nos lleva a aguas tranquilas, a lagos de aguas tranquilas. Nos habla de una serena tranquilidad que es majestuosa y también es un canto de adoración. Miren lo que dice el versículo 3.
lo que se conoce como doxología. Para los que no saben qué es doxología, doxo o doxa significa gloria y logos es palabra, discurso o tratado. Entonces la palabra doxología es lo que expresamos de gloria para Dios, que le damos la gloria al Señor, y es lo que el apóstol hace aquí justamente en el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una alabanza hacia Dios Padre y hacia Cristo. Es la forma como el creyente adora, alaba y presenta una doxología, una gloriosa alabanza y adoración en acción de gracias y en reconocimiento por su grandeza y santidad a nuestro bendito Señor y Creador. Pero también observe la respuesta: que nos bendijo. Nosotros le bendecimos en el sentido de adorarlo, pero Él nos bendice en el sentido de darnos vida, de darnos salvación y de darnos todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero también a la vez es muy profunda doctrinalmente. Miremos lo que dicen los versículos 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí está hablando él de la fe genuina, del amor entre los creyentes, y los llama santos, y no cesa de dar gracias, o sea, de orar, haciendo memoria de cada uno de los creyentes en las oraciones de Pablo. Y en este punto vemos que se sienta el principio que hemos impartido muchas veces en nuestras iglesias bíblicas, y es que una correcta práctica se desprende de una correcta doctrina. No puede ser separado. Alguien puede tener una doctrina correcta, pero si no tiene práctica, viene a ser como un árbol que tiene raíz muy fuerte, pero no da fruto. Y el caso contrario es que podemos encontrar personas que tienen unas prácticas ágiles, pero sin la doctrina correcta. Eso es como un árbol frondoso, pero que no tiene raíz. Y entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen los vientos y las tempestades, por no tener una doctrina sólida, es derrumbada esa casa. Nunca olvidemos eso, hermanos. Una doctrina correcta nos da una práctica correcta y aún unos sentimientos correctos. Hay términos teológicos como la ortodoxia, es el pensamiento o la doctrina correcta. La ortopraxis es la práctica correcta, y la ortopatía son los sentimientos correctos. ¿Y si observan el orden? Doctrina, práctica y sentimientos. En muchas congregaciones se hace al contrario. Estimulan más los sentimientos y las emociones que las doctrinas o la praxis doctrinal. Entonces la práctica se vuelve totalmente mística y emocional en todo aspecto, lo que genera una debilidad en el corazón de ese creyente. Ahora pasamos a otro punto. Esta es una breve instrucción de cómo estudiar la carta, y voy a hacer un bosquejo lo más sencillo posible. Claro, cada punto trae otros subpuntos, pero yo solamente voy a mencionar los títulos del bosquejo. Primero vienen los saludos, gracia y paz, en los versículos 1 y 2, que es el que vamos a desarrollar hoy. El segundo punto nos habla de la doctrina de la gracia de Dios en Cristo para su cuerpo, que es la iglesia. Y eso va desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21. Todo lo que van a encontrar ahí es doctrinal. Eso nos va a llevar varios sermones, por supuesto. Luego avanzamos al tercer punto, que sería el llamamiento a andar como cuerpo de Cristo. ¿Se observan el orden de la carta tan precioso? Primero la doctrina y luego viene la práctica, cómo andar como cristianos en el cuerpo de Cristo. Y eso va desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 22. Y por último, de este bosquejo vamos a hablar de las bendiciones y las conclusiones, que también hablan de paz y gracia, que va del capítulo 6, versículo 23 y 24. Ahora bien, sabemos que dentro del llamamiento a andar como cuerpo de Cristo, pues está también el precioso capítulo 6, que nos habla de lo que es la armadura del creyente.
Todo eso se va a ser detallado verso por verso y párrafo por párrafo. Otros aspectos importantes que tengan en cuenta para entender muy bien la carta a los Efesios es su título. Y el título obviamente proviene del mismo saludo que el apóstol Pablo da. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Éfeso. Entonces, el título de la carta a los Efesios proviene de las mismas palabras del apóstol Pablo. El autor, igual, Pablo mismo dice que él escribió la carta como prisionero en cadenas. Pero vemos que él es el autor porque en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Se identifica claramente como el autor de la epístola. La fecha, aquí quiero extenderme un poquito más. Observen que Pablo dijo que él escribía como prisionero en cadenas. Eso lo dijo aquí en el versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pero también lo menciona en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y también en el capítulo 6, versículo 20, nos dice lo siguiente: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto es impresionante, hermanos, porque Pablo lo conocemos como un excelente predicador, por supuesto, como un maravilloso teólogo, pero también como un hombre que, estando prisionero, escribió las epístolas más gloriosas para la iglesia del Señor de su época y para nosotros, con aplicación a nosotros. Pablo estuvo prisionero muchas veces, hermanos. Miremoslo por un momento en 2 Corintios 11. Muchas veces estuvo preso. Capítulo 11, versículo 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pero su prisión principal tuvo lugar en dos etapas. La primera, esto es bueno que lo conozcan porque también el contexto histórico que nos da la palabra de Dios es importante. La primera prisión principal tuvo lugar en Cesarea durante los años 57-59 después de Cristo. Esto ustedes lo pueden ver en sus casas y les animo a que lean toda la epístola y también se concentren en el libro de los Hechos de los capítulos 18 al 20, que es ahí donde se narran todas las visitas que Pablo le hizo a la iglesia de Éfeso. Eso lo encuentran, esta parte de la prisión de Pablo en Cesarea, en Hechos 23-33, cuando estuvo en las manos del tribuno, que luego lo querían matar los judíos, y luego el tribuno entonces lo envió al gobernador Félix, y eso lo encuentran en el capítulo 24, versículo 27. Y luego Pablo estuvo preso en Roma desde el año 60 hasta el año 62 después de Cristo. Esto lo pueden ver en todo el capítulo 28 de Hechos. Y los eruditos concluyen que fue durante este periodo que Pablo escribió esta epístola y también posiblemente la epístola a los Colosenses, por la similitud de los temas que tratan ambas epístolas y porque fueron llevadas por la misma persona, por Tíquico, que fue el que llevó la carta a los Efesios y llevó la carta a los Colosenses.
Estos datos nos dan un panorama mayor, ¿sí se dan cuenta? Y estas cosas generalmente casi no se enseñan, no se predican en muchas congregaciones. En cambio aquí nos dan un dato histórico. Usted quiere comprender aún más profundamente la carta a los Efesios, lea el libro de Hechos, donde se habla de los viajes misioneros de Pablo cuando va a esta región de Grecia. El libro de los Hechos hace referencia a 2 visitas de Pablo a Éfeso. La primera fue muy breve, eso está en el capítulo 18, versículos del 19 al 21. Si no estoy mal, creo que duró como unos 3 meses. Pero la segunda que hizo a Éfeso se prolongó por 3 años. Ustedes se imaginan el ministerio que desarrolló Pablo en la iglesia de Éfeso o en la región de Éfeso durante 3 años. Ahora se van a dar cuenta por qué él ama tanto a la iglesia de Éfeso. Puso allí a Timoteo como pastor de Éfeso, y están las cartas pastorales dirigidas a Timoteo, que era el pastor de Éfeso. Y vemos un amor tan entrañable de Pablo, sí, a todas las iglesias, por supuesto. Pero cuando uno mira, el apóstol estuvo 3 años trabajando. Usted imagínense que Pablo estuviera aquí en Castilla 3 años con nosotros. El apóstol de Cristo, ese apóstol maravilloso a los gentiles. 3 años formando, 3 años enseñando, discipulando, estableciendo congregaciones, enseñando doctrina y práctica y dando el ejemplo. Este periodo, cuya duración es larga, nos muestra la importancia de la obra misionera que Pablo realizó allí en Éfeso. Ahora bien, el tema central de toda la epístola fue el que les dije en un principio: las riquezas de la gracia en Cristo para su cuerpo, que es la iglesia. Ese es el tema general y central de toda la carta. Pero vamos a mirar el propósito de la misma. Y el propósito era enseñar al creyente de esa época, y por supuesto a nosotros, acerca de las gloriosas riquezas que le pertenecen a los creyentes por su unión con Cristo Jesús, nuestro Señor crucificado y resucitado, y llamarlos y llamarnos a nosotros a que ellos anduvieran en su época y nosotros andemos en la nuestra de manera digna de los privilegios que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa manera digna? Pues de andar vitalmente como miembros activos de la iglesia del Señor, practicando el arrepentimiento diario en nuestras vidas, porque todos requerimos arrepentirnos diariamente por nuestros pecados, ordenando bien nuestras preciosas familias, como lo dijimos también anteriormente, y por supuesto preparándonos para el combate espiritual contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo escribió Efesios para dirigirlos a un más rico conocimiento experiencial de su Salvador en el contexto de sus vidas diarias en un mundo caído. Y qué importante es esto para nosotros, porque vivir la vida cristiana en un mundo como el que estamos viviendo hoy día no es fácil. Es un mundo tan caído, tan inmoral, que está también el pecado y la inmoralidad a flor de piel, servida en bandejas de plata, que pueden distraer, y aún como vimos esta mañana en el estudio bíblico, podrían hacer tropezar aún al más fuerte o grande de los creyentes. Pero bien, vamos al texto de la predicación. Todo esto fue un preámbulo, unas reseñas un poco históricas y darles como un perfil de cómo vamos a desarrollar esta preciosa carta. Ahora sí vamos al texto inicial, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí me voy a concentrar en el resto de la predicación. Vamos por el primero. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo es un delegado oficial a quien Cristo comisiona y envía como el Señor resucitado. Pero no solamente lo envía y lo comisiona, sino que le da autoridad apostólica para recibir el mensaje de Cristo, de esa revelación especial, y declararlo a toda la gente de su época y de dejarlo por escrito.
como palabra inspirada de Dios, y por esa razón la tenemos hoy, en nuestros días, después de más de 2000 años. Pero dice, por la voluntad soberana de Dios. Qué impresionante. Uno diría, pues Pablo, apóstol de Cristo Jesús, suficiente. Pero enfatiza que no solamente es el apóstol de Cristo Jesús que lo encomendó, lo envió y lo comisionó, sino que tiene ese respaldo apostólico también por la voluntad soberana de Dios. Ahí se refiere, por supuesto, al Padre. Y podemos decir nuevamente entonces que Cristo envió a Pablo como apóstol, lo envió como un testigo del Señor resucitado, autorizado por el Padre y por el Hijo para obrar milagros, prodigios, señales y proclamar el mensaje revelado directamente a Él por Dios. Porque el apóstol Pablo recibió la misma enseñanza que recibieron los 12 apóstoles anteriores. Vamos a ver algunos textos que nos llevan a esa convicción teológica. Él mismo lo menciona en el capítulo 3, de los versículos 3 al 5. Miren lo que dice: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y claramente dice que por revelación me fue declarado ese misterio. ¿Cuál era el misterio? Que la salvación también era para los gentiles, de todo el mundo. Primera de Corintios 9. Esto nos sirve para mirar las credenciales apostólicas de Pablo. Versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Por qué el énfasis en que Pablo dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro? Porque si recordamos al comienzo de Hechos, el apóstol Pedro, claramente inspirado por el Espíritu de Dios, dejó muy en claro, valga la redundancia, los requisitos y, ¿cómo podemos decir?, las cualidades y las calidades o las cualificaciones de nombrar al reemplazo del apóstol Judas, que traicionó al Señor y lo vendió. Y uno de los requisitos era haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús. Por supuesto, hermanos, sabemos que hoy día todos aquellos que se autoproclaman apóstoles pues están cometiendo una grave herejía y una grave blasfemia, porque no cumplen con el requisito, primero, de haber sido enseñados directamente por el Señor, y segundo, haber sido testigos oculares de su resurrección. Por lo tanto, donde hay apóstoles, eso no es correcto. No son verdaderos apóstoles, son falsos apóstoles. Pero también miremoslo en Gálatas 1:12. Dice, hablando del Evangelio, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces ahí podemos ya resolver expositivamente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora miremos los destinatarios. ¿A quiénes les está diciendo eso? A los santos y fieles. Si observa el contraste de todo lo que leímos en Romanos y en Timoteo, hablando de la situación tan grave del ser humano, y ahora al creyente el Señor se manifiesta de esta manera a través del apóstol Pablo, diciendo que como Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, está dirigiendo esta carta a los santos y fieles. Y escuchen esto, hermanos, la palabra santos nos está diciendo lo que somos, y fieles también lo que somos. Pero luego vamos a ver que en el versículo 2, ¿qué más tenemos aparte de lo que somos? Tenemos gracia y tenemos paz.
por lo que somos. ¿Qué somos? Santos y fieles. Esto entonces señala lo que somos, pero ¿en quién somos santos y fieles? Claramente dice, en Cristo Jesús. Si no es en Cristo Jesús, nadie puede ser santo y nadie puede ser fiel. Solamente en Cristo Jesús. ¿Y qué más tenemos? Dijimos gracia y paz. Miren lo que dice el versículo 2. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué impresionante unidad que hay en esa esencia, en esa sustancia de la deidad. Que el apóstol fue escogido como apóstol por Cristo Jesús y por voluntad soberana del Padre, pero también la gracia y la paz que nos viene a nosotros proviene del Padre y del Señor Jesucristo, por lo que somos. ¿Qué somos, iglesia? Santos y fieles. Pero ahí es donde viene el punto principal de la exposición el día de hoy. Primero, aquí ya empezamos a ver las riquezas de la gracia que definen lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora quiero que mediten lo que hablamos al principio, en la situación del ser humano que nos describe Romanos y que fue descrito también en Primera de Timoteo, donde anduvimos en otro tiempo y ahora se nos llama santos y fieles. Los destinatarios son descritos con dos términos muy claros: santos y fieles. ¿Pero qué es ser santo? Creo que si usáramos este lenguaje en la iglesia, que yo dijera buenos días a todos los santos de la Iglesia Bíblica Cristiana del Fundamento, ¿cierto que suena como raro? Suena como extraño, ¿cierto? Pero es la verdad. Es la verdad porque la palabra santos primeramente significa apartados. Pero ¿quién nos apartó? ¿No? ¿Nosotros nos apartamos para Dios o Él nos apartó para Él? Él, ¿cierto? Él fue quien nos apartó de este mundo para hacer de nosotros un uso especial, de servirle a Él. Pero también ¿sabe qué significa ser apartado? Que también significa ser santo. Es que hemos sido consagrados por Dios. Yo no me consagré a Él, Él me consagró a mí para ser santo y fiel. Somos consagrados por Dios mismo a tal punto que somos hechos hijos de Dios. Y nos es otorgado el don de la adopción y el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y quiero que sigan meditando en ese paralelo de lo que éramos, ahora como somos llamados, santos y fieles. Pero aquí viene el otro punto. El ser santo no implica que ya no cometemos ningún pecado. Pero sí implica que hemos sido apartados, consagrados, llevados a ser hijos de Dios, llevados a ser ministros del Señor, instrumentos para llevar su palabra, su evangelio y para vivir su palabra y su evangelio. Pero estamos en un proceso de santificación diaria, de testimonio, y es ahí donde entra la palabra fiel. Un creyente no solo se distingue por ser apartado o ser santo, sino porque vive un tipo de vida particular. ¿Cuál es ese tipo de vida que debe vivir el creyente? Ser fiel. Y por supuesto, aquí confiamos en que el Espíritu del Señor esté hablando a nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos tener la claridad absoluta y también el redarguir nuestra propia vida si estamos siendo santos y fieles, si estamos actuando como apartados de Dios, como consagrados de Dios y como fieles a ese llamamiento y a ese apartamiento por parte de Dios. El que es fiel sigue al Señor como alguien que es fiel. Nuevamente retomo las palabras de ese poeta que decía: a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, y amarle y no seguirle. Y ahí, en esas palabras pocas, denota lo que es la fidelidad de un creyente para con su Señor. No podemos ser creyentes fluctuantes, hermanos. ¿Qué es un creyente fluctuante? Es aquel que hoy cree, pero mañana no. Mañana tiene dudas.
Un creyente fluctuante es el que hoy está comprometido, pero mañana se olvida de su compromiso con el cuerpo de Cristo y con el mismo Señor. ¿Qué es un creyente fluctuante? Es un creyente que es fiel para vivir un tiempo, pero el ir y venir de la vida lo hacen salirse y entrar, salirse y entrar. Esto nos puede identificar a muchos en nuestro transitar cristiano, pero no es lo ideal y es más, no es lo correcto. Aquí lo que dice la palabra de Dios claramente es que en Cristo Jesús somos santos y fieles. Hermanos, la santidad y la fidelidad son dos realidades que tienen que convivir juntas. Yo no puedo decir que soy santo si soy infiel, y no puedo decir que soy fiel a Cristo si no he sido santificado. El uno depende del otro totalmente. Conviven juntas estas dos realidades. No puedo decir que soy santo, que soy creyente en Cristo, pero en mi comportamiento soy totalmente infiel al Señor. Donde me comprometo emocionalmente y luego pongo reverso. Donde digo, Señor, sí, voy a leer la Biblia todos los días. Voy a orar todos los días. No voy a faltar a los cultos. Voy a predicar la palabra, voy a enseñar, voy a orar por mi familia, voy a interceder, y no cumplimos. Porque hacemos una cantidad de situaciones que pueden ser como Pedro: Señor, soy capaz de dar mi vida por ti. Pero no, esto no se puede hacer si no dependemos del Señor. Por eso dice santos y fieles. ¿Pero en quién? En Cristo. Ahí radica el éxito del creyente. Si no es en Cristo, no podemos ser santos y fieles. Lo que sí podemos correr el riesgo es de ser moralistas y legalistas, queriendo vivir una vida de piedad basado solamente en comportamientos morales y legalistas, pero no en Cristo Jesús. Si eres santo, entonces eres fiel. Si creen que Cristo nos ha llamado a salvación, pero no somos fieles al Señor, podemos hablar de que esa fe es circunstancial. Y una fe circunstancial varía, porque de acuerdo a las circunstancias, esa fe varía. Luego no es una fe genuina, es circunstancial. Santos y fieles. Miremos nuevamente el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, he ahí un hermoso testimonio de lo que es ser santo y fiel, como lo expresa este versículo 15. Estas personas que Pablo describe como santos y fieles, aquí está la buena noticia para todos nosotros y para aquellos que no han nacido de nuevo. Es que todos estos que Pablo habla en Éfeso de santos y fieles, les quiero decir, mis hermanos, que no eran así antes. Ninguno era así, ninguno éramos así. Más bien recordemos cómo éramos antes. Y para eso avancemos un momentico al capítulo 2, de ahí de la misma carta a los Efesios. Y les voy a leer del versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto éramos tú y yo, mi querido hermano. Y si le sumamos todo esto a lo que leímos en Timoteo y en Romanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? Para que ahora seamos llamados santos y fieles. Y como si fuera poco, para que estemos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, con toda bendición espiritual. Entonces, si hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿qué te impide a ti? ¿Qué me impide a mí? ¿Qué nos impide a nosotros vivir santos y fieles? Y como resultado vivir en gracia y en paz. Y eso apenas está comenzando, de todas las riquezas que vamos a escudriñar en este precioso texto.
Miremos también el capítulo 2, los versículos 11 y 12. ¿Qué éramos antes? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y escuchen esto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y pregunto, ¿cómo ahora el Señor nos llama santos y fieles? ¿Sí se da cuenta de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros? Eso debería llevarnos a una doxología, a una alabanza, a una adoración, tanto personal como familiar como congregacional, a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Porque cada que leemos estos textos vemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Quién éramos tú y yo? Estábamos destinados a una condenación eterna, estábamos destinados al mismísimo infierno, y el Señor, por su gracia, por las riquezas de su gracia en Cristo Jesús para su iglesia, nos sacó de todo este lodo cenagoso. Los días jueves que estamos estudiando cómo nos describe la Biblia como iglesia, recordamos que como iglesia se nos llama nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Si alguien se acuerda, real sacerdocio. ¿Qué más? Ovejas, rebaño, iglesia de Cristo, iglesia del Dios viviente, columnas y baluartes de la verdad. Dios, monte de Sión, la Jerusalén celestial. Todos esos calificativos aplican a nosotros por esto, por las riquezas de la gracia que Cristo Jesús logró en la cruz del Calvario para ti y para mí. Pero ¿qué hay en medio de todos estos textos? Una cualidad que es indubitable y que es extremadamente necesaria. Esto nos diferencia de lo que es andar sin Cristo y andar con Cristo y en Cristo. Y para poder andar en Cristo y con Cristo se necesita la regeneración espiritual. Lo que Cristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y solamente por ello, miremos lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, este es un buen mensaje de esperanza, que Dios puede hacer una obra sobrenatural y salvar al más vil de los pecadores. Y es lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Ahora vamos con el versículo número 2. Y con eso culminamos el sermón hoy. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, ¿qué es gracia? Es el favor no merecido y amoroso de Dios, y es el poder para salvar pecadores y traerlos a sí mismo. ¿Recuerdan esa preciosa expresión del Señor Jesús en Juan capítulo 6? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Eso es gracia. Eso es gracia. Padre, no perdí ninguno de los que me diste, porque tuyos eran y me los has dado. Cristo mismo se compromete con el Padre a no dejar perder ninguno de los que le fueron dados por el Padre. ¿Qué dice la carta a los Filipenses? Que el Señor culminará la buena obra que comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Eso es gracia. Eso es misericordia. Y eso es lo que tenemos como resultado de ser santos y fieles y de estar bendecidos espiritualmente con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y por último nos dice también que tenemos paz, pero no solamente como un simple sentimiento que nos da seguridad,
sino que nos da paz en nuestras relaciones armoniosas tanto con Dios como con nosotros mismos y para con los demás. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz hoy os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. ¿Necesitamos paz, hermanos? Mucha, ¿cierto? Hay tantos tiempos de aflicción que necesitamos la paz de Cristo que sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa o sobrepuja nuestra capacidad. Pero no solamente como un sentimiento de seguridad, porque el sentimiento de seguridad en algunos aspectos te lo puede dar la buena salud, o te lo puede dar el recurso económico, que puede suplir tus necesidades, te da un cierto sentimiento de seguridad. Pero aquí se refiere a la paz en las relaciones que tenemos para con Dios. Estoy en paz con el Señor porque Él me ha perdonado todos mis pecados. Justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios en Cristo Jesús. Luego, si tenemos paz para con Dios, es porque antes éramos enemigos de Dios, porque solamente puedo tener paz con Él si he sido reconciliado por Él. Pero también paz con uno mismo, porque ¿quién de nosotros no ha sentido esa paz preciosa cuando usted ha cometido un pecado grave y terrible, que se siente menospreciado, que se siente que su vida se fue al mismísimo infierno? Y lee la palabra de Dios en oración y confiesa su pecado y el Señor te dice: te perdono, hijo mío, ve en paz. ¿Recuerda a la mujer adúltera? Hija mía, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Así es el Señor. Pero esto no nos debe de facultar para pecar deliberadamente. Cuidado, no. Esto es para ir en arrepentimiento y fe a Él, postrados de rodillas, suplicando su gracia, su perdón, su misericordia, su amor, y que restaure nuestras vidas y que nos dé fortaleza en medio de las dificultades, fortaleza en medio de las circunstancias, para que nuestra fe no sea una fe circunstancial, sino una fe viva y genuina. ¿Quieres ser llamado santo y fiel, querido hermano, querida hermana? ¿Anhelas ser llamado santo y fiel? Pero no solamente quieres ser llamado santo y fiel, porque puedes ser llamado santo y fiel. La pregunta más profunda sería: ¿de verdad quieres ser santo y ser fiel? Porque podemos llamar, los pastores podemos llamar a toda la iglesia de Cristo los santos y fieles que estamos congregados el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Pero el punto es: ¿eres santo y eres fiel? ¿Y quieres ser santo y quieres ser fiel? ¿Y te gustaría tener y experimentar la gracia y la paz de Dios en tu vida? Si es así, demos un amén, hermanos. Amén. Oremos. Amado Señor, definitivamente cada vez que escudriñamos tu bendita palabra, nos deja ver tan clara la situación en que militábamos anteriormente, y nos deja ver esa grandiosa obra redentiva que nos ha llevado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has limpiado de todas nuestras iniquidades y nos has librado de la esclavitud del pecado. Pero mi Señor, tenemos tan débiles nuestras rodillas y nuestras manos se cansan tan rápido que solo podemos decir: por favor, Padre Santo, en Cristo Jesús, coloca en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Danos todo lo que nos pides, concédenos todo lo que nos pides, y así podremos funcionar como tú lo pides, Señor.
aviva nuestra fe, fortalece nuestra fe, enséñanos a desarrollar el carácter de Cristo por tu palabra y por tu Espíritu. Inclina nuestros corazones a obedecerte, Señor, a amarte, a adorarte y a glorificarte. Y permítenos, Señor, tener un espíritu tan escudriñador de tu palabra que podamos en oración, en meditación, en lectura, entrar a esta tierra santa con picas y con palas para poder desenterrar todos esos preciosos tesoros de las riquezas de tu gracia, de los cuales hoy nos has permitido experimentar y conocer algunos pocos de ellos, que aunque son pocos porque son muchos los que provienen, son tan grandes que aún nuestra mente y nuestro corazón no logran comprender. Andábamos sin Cristo y sin Dios, lejos de la ciudadanía celestial, y se nos ha sido otorgado el pertenecer a la familia de Dios. Andábamos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, y se nos ha otorgado el don de la vida espiritual por gracia. No teníamos fe y nos has dado fe. Teníamos nuestras conciencias cauterizadas por el pecado y nos has concedido el don del arrepentimiento. Y ahora por tu misericordia y tu gracia nos llamas santos y fieles. Oh Señor, por favor, permítenos operar como santos y fieles en Cristo Jesús, porque separados de Cristo nada podremos hacer. Y gracias por concedernos el don de experimentar tu gracia y tu paz. Paz para contigo, para con nosotros mismos y para con todos los demás, incluyendo nuestros seres queridos, vecinos, amigos y aún, Señor, nuestros más acérrimos enemigos. Gracias una vez más por llamarnos a salvación. Y gracias porque tu misericordia haya alcanzado hoy a alguien que haya escuchado la palabra con detenimiento y se haya identificado con aquellos que estaban sin Cristo, pero que ahora por tu misericordia y tu poder pueden ser llamados hijos de Dios. Y también, Señor, suplicamos que esta bendición sobrenatural de tu gracia y de tus riquezas sea extendida a nuestras familias. Y suplicamos porque tu gracia salvífica sea extendida a nuestros seres queridos que aún no les ha amanecido el sol del nuevo día. Permítanos ser instrumentos tuyos para llevar este mensaje de salvación a todas aquellas personas que has puesto en nuestro camino, y sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor nuestro, el pastor y la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, con la cual toda la iglesia dice al unísono: amén. Amén. Gracias, Señor. Amados hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios les acompañen hoy y siempre en Cristo Jesús. Bendiciones.